y vamos a hablar de un tema bastante escabroso, un tema muy actual, porque no tienen ustedes idea de la cantidad de líderes en el mundo que están cayendo. Como decía hace muchos años, el único deportista que ganó una medalla de oro en clavados en México, Joaquín Capilla, 1952, ya llueve, ¿verdad? Y él dijo, la lana, la dama y la dama son los tres enemigos de cualquier ser humano, no solamente del hombre, o sea, la mujer, el dinero y el orgullo, la fama. Entonces es increíble cuando una persona sube aquí al púlpito o es presidente municipal o lo hicieron diputado o lo hicieron senador o lo hicieron el presidente de la república o lo hicieron el papa. En el momento de sentarse en el trono, el poder nos comienza a descomponer. Una persona puede haber sido toda su vida una persona honesta, etcétera, etcétera, pero cuando tú le das poder a una persona, en ese momento descubres claramente el carácter de esa persona. Muy bien. Vamos a hablar acerca del análisis de la apostasía y vamos a ver en primer lugar que la Biblia dice claramente en 1 Timoteo 4:1. Quiero que sepas, le habla Pablo a Timoteo, que el Espíritu dice claramente, sin ningún lugar a dudas. ¿Qué cosa? Que ¿cuándo? Que en los postreros tiempos, algunos, no todos, gracias a Dios, pero algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosa que teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participaran en ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto pues claramente está dirigido al Vaticano, ¿verdad? Porque la Iglesia Romana fue la primera que rompió completamente con el patrón bíblico, completamente con los decretos y los mandamientos de Dios, y fueron los que dijeron, si quieres servir a Dios, no te puedes casar. Tiene que hacer el orden del celibato sacerdotal. Yo lo he contado varias veces, que yo atravesé esa experiencia cuando tenía cierta juventud, y cuando supe que me dijeron que no podía yo casarme, les dije adiós. A mí me gustan las mujeres. Y ha sido un error tremendo, ¿verdad? Porque ha habido cantidad de curas y sacerdotes en el mundo que por eso pues han tenido que tener amantes escondidas. Simplemente en España, entre los seminarios de monjas y de sacerdotes, encontraron túneles llenos de abortos, tanto de monjitas como sacerdotes o curas que estaban en el otro lado, y le ganaron a los de Hamás, haciendo túneles, ¿verdad? Para poder tener relaciones con las monjitas. Bueno, tenemos también de la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, que dice el apóstol Pablo, versículo 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La iglesia de Tesalónica creían que estaban ya en el día del Señor, o sea, en la tribulación. Ya Pablo en la carta anterior les explicó que el arrebatamiento de la iglesia sería un misterio que no era la segunda venida. Fíjense lo que les voy a decir. El arrebatamiento de la iglesia es un misterio que Dios le revela a Pablo únicamente. Sin embargo, la segunda venida ya estaba anunciada, ¿verdad? Vendrá con señales, Mateo 24, 29 al 30, en el Antiguo Testamento. No era un misterio, por lo tanto, es lógico que el arrebatamiento y la segunda venida sean diferentes. Porque el arrebatamiento, el rapto famoso de la iglesia, era un misterio que nadie conocía, porque es algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Entonces no pueden ser los mismos eventos, la segunda venida y también el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, muy bien,
Hay que notar, antes de desarrollar esta conferencia, algo importante. Se mencionan en la Biblia dos clases de apóstatas. Dos clases de apóstatas. Número uno, los que se apartan del camino del cristianismo o de Dios en algún momento en su vida, porque nunca fueron salvos. O sea, personas que estuvieron entre nosotros, vinieron a la iglesia, pero que jamás tuvieron el regeneramiento ni el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Veamos algunos casos en Juan capítulo 17, donde el Señor Jesucristo menciona ni más ni menos a Judas, el que era seguidor también de Jesús. Dice Juan 17, versículo 12: cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. En otras palabras, Judas desayunó, comió, cenó, durmió, viajó con Cristo 3 años y medio, y nunca jamás pudo ser una persona sincera que conociera y creyera que Jesús era el Mesías. Y finalmente sabemos todos que lo acabó traicionando. Entonces Judas nunca fue salvo. Y así va a haber muchísimas personas en la época de la iglesia que van a venir a las iglesias y tienen mucho tiempo en las iglesias, y son personas que nunca se han arrepentido y que siguen viviendo como si fueran religiosos nada más, como lo éramos nosotros antes de ser cristianos. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia católica, ¿verdad? Pues íbamos de niños y párense, siéntense, y salíamos de ahí, y de lunes a viernes nos portábamos terrible, pero el domingo era el tiempo de recibir a Cristo, y de lunes a viernes se salía de la hostia que el cura nos daba el domingo. Entonces estas personas, veamos ahora en 2 de Pedro capítulo 2, el segundo caso, donde la Biblia nos muestra claramente que la salvación no se puede perder, porque hay muchas personas que creen que la salvación se pierde, precisamente por esto. No, pero es que yo conocí a don Pancho que iba a la iglesia y fue durante 4 años y ahorita es un borracho, parrandero y jugador. Perdió la salvación, dicen. La salvación no la perdió. El problema fue que don Pancho nunca fue salvado. Fue religioso e iba a la iglesia, pero nunca tuvo la salvación. Segunda de Pedro capítulo 2. Dedicado este capítulo a todos los falsos maestros. Dice el versículo 20. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo o en su cieno. Pregunta: ¿cómo sabemos que estas personas que Pedro está mencionando nunca fueron salvos? Porque finalmente usa el proverbio de un perro y de un puerco, o de un cerdo, como le dicen en otros países. Bueno, pues un perro, ¿verdad?, vomita. ¿Y por qué siempre se come el vómito? Porque es su naturaleza. O sea, un caballo no lo hace, o una ardilla no lo hace, pero los perros es su naturaleza. ¿Por qué al puerco? Oink, 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 lo sacas del lodo, le pones Chanel, lo bañas con champú, oink, 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 regrésalo otra vez, porque es su naturaleza, es puerco. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Estas personas son semejantes, su naturaleza nunca fue cambiada.
Por eso su estado es peor y regresaron al estado peor que cuando comenzaron a tener el conocimiento, supieron que Cristo era el Salvador, que Cristo salva, que Cristo murió, pero nunca se arrepintieron. Y desgraciadamente muchas iglesias son culpables de esto, porque ya no se predica el arrepentimiento. Ya no se predica el arrepentimiento, ahora se trata de entretener. Muy bien, ahora veamos la otra clase de apóstatas, muy importante, o sea, cristianos que se apartan del camino temporalmente. Conozco a cantidad de casos y ejemplos como estos. Pero como son hijos, como realmente tienen al Espíritu Santo en su vida, son disciplinados por Dios y regresan al corral de la oreja. Porque Dios al que ama disciplina, como lo vamos a ver. Veamos un caso en 1 Corintios 5. 1 Corintios capítulo 5, muy importante. 1 Corintios 5, dice el apóstol Pablo, le escribe a estos líderes de la iglesia de Corinto y les dice: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. O sea, era una iglesia que había un hombre fornicando. La fornicación abarca el homosexualismo, el lesbianismo, el transgénero, el adulterio, la pornografía, todos los ejemplos sexuales que no están permitidos, porque el sexo solamente se puede usar en la dimensión del matrimonio. Nada más. Dios diseñó para que el sexo fuera usado única y exclusivamente dentro del matrimonio. Fornicar es, ya casado, irte con otra mujer o con otro hombre, o de joven tener relaciones sexuales con tu novio o con tu novia. Eso se llama fornicar. Entonces, en esta iglesia había fornicación. Supieron y le mandaron a Pablo, ¿verdad? Familias, oye, aquí hay alguien en la iglesia que está viviendo o que tiene relaciones sexuales con su madrastra o con una señora de la iglesia. Y Pablo se enoja y les dice: tal fornicación, cuando ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Con su propia madrastra alguien estaba fornicando. Y ustedes, les escribe Pablo, están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio? Vean la disciplina de Dios. A esta persona la deberían haber sacado de la iglesia. De vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, ¿qué cosa?, sea salvo en el día del Señor Jesús. La orden que tenían los líderes de esta iglesia es: esa persona, quítenla de en medio, sáquenlo de la iglesia, y el momento en que alguien sale fuera de la iglesia, queda en manos de Satanás. No es que aquí sea la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, pero cuando alguien es apartado de la comunión de los santos, ¿con quién vas a tener comunión? Con tu compadre que se emborracha en la cantina, ¿verdad? Con familiares tuyos que no son cristianos, que ven pornografía, que te ríes de los chistes de ellos, y te regresas al mundo de donde Dios nos sacó. Entonces vemos claramente un ejemplo de esta persona que, aun cuando iba a ser expulsado de la iglesia y tal vez entregado e iba a morir, él iba a ser salvo, porque la salvación no se puede perder. Y al llegar al cielo, pues ya Dios se encargaría en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Que es el tiempo en el que vamos a estar cuando esté la tribulación en el mundo, cómo vamos a ser recompensados, y muchos van a ser avergonzados, y muchos, cuando regresemos a morar en el milenio, van a ser como soldados rasos nada más. Porque dice Apocalipsis 20, versículos 2 y 3, que hay muchos que van a estar sentados en tronos, cristianos que van a ser gobernantes en la otra vida, por la vida que llevaron ejemplar. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, porque vamos a recoger lo que hemos sembrado. Y vean ustedes finalmente en Hebreos 12, ya algo mucho más claro.
Recordamos que la Biblia es una revelación progresiva. Tenemos que juntar varios pasajes, varios versículos. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Ya han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no son hijos. En otras palabras, si alguna persona que se dijo cristiano se alejó de Dios por X causa y nunca le pasó nada en la vida y finalmente se muere a los 5 o 6 años, dice la Biblia que porque nunca regresó, porque nunca fue hijo, era bastardo. O sea, nunca tuvo el nuevo nacimiento, nunca se arrepintió. Dios no puede tratar con una persona. Yo no puedo ir a la casa de mi vecino y decirle al niño: oye, ven para acá, y darle nalgadas. Va a salir mi vecino y me va a decir: oye, Armando, ese no es tu hijo, dale nalgadas a tus hijos. Claro, disciplinamos a los nuestros. Lo mismo hace Dios con sus hijos y con sus hijas. Dios no se mete si tú no eres cristiano, te deja que hagas lo que te dé la gana y no te disciplina, pero nosotros estamos al entrar al reino de Dios bajo la disciplina y la mirada continua del Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy importante porque ahora vamos a la segunda carta de Timoteo, donde vamos a desarrollar nuestro estudio. Y es importante que esta segunda carta de Pablo a Timoteo fue la última carta que Pablo escribe desde su prisión en Roma. Pero al contrario de la primera carta a Timoteo, en la cual le provee de instrucciones para saber cómo pastorear una congregación local, su enfoque en la segunda carta fue la fidelidad personal que Timoteo debería de mantener como todo ministro de Jesucristo. Pablo urge aquí a Timoteo a no desmayar, a permanecer firme en medio de la persecución en que se encontraba la iglesia en tiempos del emperador Nerón. Pablo le dice, ¿verdad?, y exhorta en el capítulo 1 a guardar lo que él había aprendido. En el capítulo 2 a permanecer como obrero fiel que traza la palabra de verdad. En el capítulo 3 le advierte de los falsos maestros y en el capítulo 4 a predicar la palabra en todo tiempo y le urge a que termine su carrera, porque muchos comienzan bien y terminan mal. Entonces no es como comenzamos, es como cuando una persona, vean este ejemplo, llega con el juez: a ver, tráigame al Pitirijas, Tijas, Cuijas. Pitirijas, tienes 50 años de prisión. ¿Por qué? Porque mataste ayer a una persona o hiciste un crimen espantoso. Y el Pitirijas le contesta al juez: pero hace 5 años hice un asilo para ancianos, y hace 1 año hice un orfanatorio, y hace 3 semanas me vestí de Santa Claus, era Navidad, y le regalé dulce a los niños. ¿Qué le contesta el juez? Mira, no importa lo que hayas hecho antes, lo que hayas hecho antes está borrado, te condeno por lo que hiciste ayer. Entonces las cosas buenas que hiciste no te las voy a tomar en cuenta, tú te vas a la cadena perpetua por asesinato. Entonces lo mismo con Dios. Cuando te mueras, pero hice esto, hice aquello y me porté bien, etcétera, y te mueres en fornicación o te mueres en algún otro pecado, ¿verdad? Dios te libre de la condenación eterna. Eso es lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo. Vean en la primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 5, este consejo, donde ya delinea claramente Pablo la situación de la apostasía. 1 Timoteo 1, versículos 5 y 6. Léanlo con muchísimo cuidado. El propósito de este mandamiento, o sea, de todo lo que te voy a decir, Timoteo, por favor, mucha atención. Número 1, es el amor nacido del corazón. 2, una buena conciencia
Y 3, una fe no fingida. Ten cuidado, Timoteo, que tu amor por la obra del Señor no sea por intereses o porque no tengas trabajo, quieras ser pastor y pues vas a ganar un poco más de dinero, o por lo que estás haciendo es realmente porque quieres popularidad, o te metiste ya a YouTube a subir videos y decirles manden la campanita y tengo ya esto, para que tengamos que tu motivación nunca sea más que la gloria de Dios. El amor nacido del corazón. Porque hay personas que aman más el dinero, más la publicidad, más la popularidad. Otros que no les conviene hablar fuerte a la iglesia porque se le van. Oye, espérame, don Pancho me puso el techo costó 10 millones de pesos y me acaban de decir que don Pancho está en adulterio. ¿Y ahora qué le digo? ¿Cómo le hago con don Pancho? Oye, vieja, fíjate que don Pancho nos puso el techo, y si lo acuso y los echo fuera, como dice la Biblia, ¿nos va a quitar hasta el techo? Pues un pastor que hace eso se ha vendido, se ha prostituido, ha prostituido su llamado, porque está poniendo de por medio los intereses a lo que la Biblia dice que tiene que hacer. Yo siempre les he dicho a mis pastores, siempre que tomemos una decisión drástica como las que hemos tomado durante muchos años, nunca tengamos miedo de la respuesta de la gente si la palabra de Dios nos ha guiado. No tengamos miedo de cómo van a reaccionar, qué van a pensar. Nos debe intentar cómo va a reaccionar Dios, como en Corinto, que se vendieron los líderes de la iglesia. Debían haberlo echado fuera y no lo echaron. Pues ahora sáquenlo, porque viene Satanás por él. Entonces, todas estas cosas son importantísimas. La buena conciencia. Tenemos que, la conciencia, la palabra con dentro, ciencia, conocimiento. Tenemos dentro una voz, dentro que es el Espíritu Santo, que yo tengo que acostarme cada noche con mi conciencia tranquila. No le debo nada a nadie. Si a las 5 de la tarde me peleé con mi esposa y me acuesto y no le he pedido perdón, no voy a dormir bien. Porque si tengo mi conciencia limpia, me va a comenzar a decir, levántate y pídele perdón a tu esposa. Pero me acuesto y como si nada, y al otro día tampoco le pido perdón, es porque mi conciencia comienza a cauterizarse por mi orgullo. Y comenzamos a matar la conciencia como cristianos cuando nos acostumbramos al pecado. Mantén una buena conciencia, es importantísimo. Y en tercer lugar, una fe no fingida. ¿Cuántas personas, verdad, entran al ministerio? Lo vamos a ver a través de esta conferencia. Con una fe fingida, tienen cara de santos, tienen cara de, ya mejor me reservo el nombre. Muy bien, vayamos ahora a la segunda carta de Timoteo y veamos la descripción de la apostasía. Pablo menciona, pongan mucha atención, a varios desertores, y 2 de ellos son mencionados en 2 Timoteo 1:15. Vayan apuntándolos los que gusten en sus libros. El capítulo 1, versículo 15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron, o sea, apostataron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y más adelante menciona a 2 que lo abandonaron como falsos maestros. Capítulo 2, versículo 17 y 18. 2 más, van a ser 3 ya. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya exceptó, y trastornan la fe de muchos. Y como si no fuera suficiente, en el capítulo 4, versículo 10, Pablo menciona al cuarto desertor del tiempo que él estuvo con ellos. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Vemos pues nosotros que Figelo, Hermógenes, Himeneo, Fileto y Demas eran hombres
con quien Pablo había invertido tiempo, había sido su maestro y esfuerzo, habían sido compañeros de él, suyos en el Evangelio. Muchos viajaron con él y eran algunos líderes de la iglesia primitiva. Timoteo conocía a todos estos hombres porque trabajó cerca de muchos de ellos, por lo que ha de haber sido muy triste para Timoteo la noticia. Hijo, ¿te acuerdas de esta persona? Y te acuerdas, pero ¿cómo? Viajé con él y predicó y hizo estudios. Ha abandonado el camino de la salvación, ha abandonado el camino de la verdad. Pablo escribe esta carta a Timoteo para fortalecerlo en su fe y exhortarlo a que no siguiera el peligroso camino de la apostasía como estos hombres lo habían hecho. En pocas palabras, Pablo le decía a Timoteo: no sigas a hombres como Figelo y Hermógenes, que se avergonzaron del Evangelio. ¿Cuántos, verdad, líderes están con políticos o están con personas importantes o con tus suegros, con la familia en Navidad y se avergüenzan del Evangelio? Ni siquiera dan un mensaje en Navidad, ni testifican a su compadre o a su jefe de trabajo. Se avergüenzan del Evangelio y poco a poquito, sin que te des cuenta, te vas a ir deslizando como un barco cuando está amarrado en un muelle. Sueltas las amarras al bastión donde está amarrado el barco, y el barco, ¿qué va a pasar cuando venga el viento? Se comienza a ir hacia mar adentro. Así a muchos se sueltan las amarras de la palabra de Dios sin que te des cuenta, te comienzas a deslizar y cuando es demasiado tarde va a ser muy peligroso para tu vida. No sigas el camino de Himeneo y Fileto, que se apartaron de la verdad y tropezaron a muchos. Se apartan de la verdad. Comienzan a predicar cosas que no están en la Biblia. O si están en la Biblia, las comienzan a torcer y las comienzan a malinterpretar. Y en último lugar, no imites el compromiso de Demas, que desertó porque amó más el mundo. Unos se avergüenzan por el Evangelio y apostatan, otros se apartan de la verdad y otros aman más el mundo. Un clásico ejemplo, la esposa de Lot. ¿Se acuerdan? En el capítulo 19 del Génesis, cuando los ángeles llegaron a Sodoma, le dijeron a Lot: ve con tu familia, córrale, sálganse, porque Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y por favor, les hizo una recomendación el ángel: cuando vayamos huyendo y saliendo de Sodoma, no vuelvan la cabeza hacia atrás, no volteen a ver lo que está allá atrás. Pues la mujer de Lot desobedeció al ángel y volteó cuando estaba la destrucción y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque la esposa de Lot amaba más el mundo. Le dolía dejar lo que ella tenía en Sodoma y en Gomorra, más que el llamamiento que Dios le estaba haciendo hacia una vida eterna. ¿Y cuántos cristianos de la misma manera creen que el mundo tiene todavía mejores cosas que ofrecernos? No, pues mejor yo no soy cristiano y mis amigos se divierten y van acá y van a Las Vegas y esto y el otro y fornican entre los jóvenes. Es mejor el mundo, me divierto más. Sí, esa es la trampa que Satanás nos pone. Pero si te das cuenta, fíjate nada más en qué terminan todos tus amigos tarde o temprano. Ahora bien, esta carta describe el asunto de la apostasía de manera muy práctica y personal. Porque era la tentación y el peligro al que Timoteo estaba expuesto. En los capítulos 3 y 4 de 2 de Timoteo encontramos una descripción detallada en la que nos vamos a detener, una descripción detallada de la apostasía que nos va a ayudar a edificar y advertirnos de los peligros de nuestra vida espiritual. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto. Vean todas las recomendaciones de Pablo antes de morir. Consideremos que estaba a punto Pablo de morir y es su última carta a su querido discípulo Timoteo. Timoteo, también debes saber esto. Otra vez, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Me detengo aquí. Esta palabra, peligrosos, es la palabra griega chalepos. Y nada más se usa 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Aquí se traduce peligrosos. Y la primera vez que se usa es
con el endemoniado gadareno. O sea, vendrán tiempos salvajes, ya no peligrosos. Salvajes es otra sinónimo de la palabra chalepos en el original griego. Van a venir tiempos salvajes, y podríamos decir, donde van a inventar que no somos el género que Dios nos ha hecho. Van a venir tiempos en los que van a propagar que la Biblia es una mentira. Van a venir tiempos en que todos los gobernantes del mundo van a ser poseídos por demonios, y va a haber una conflagración nuclear como el mundo jamás la ha tenido. Timoteo, en vista de esto, te voy a decir por qué. Y vean ustedes la primera característica: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Qué importante es lo que está diciéndole Pablo. Habrá hombres amadores que solamente van a estar interesados en mi persona, mi yo. No me importan mis hijos. Si me hacen senador, aunque me ofrezcan esto, me hacen diputado, o soy artista, no me importa, voy a tener muchas mujeres. No me importa nadie. Yo solamente quiero, como Superman, subir a la cima, ser popular, que la gente me admire, que la gente me respete. No me importa ni mi mamá, ni mis hermanos, no me importa nadie. Llego a mi casa, no me importan mis nietos tampoco. Voy de vacaciones, mi trabajo, ni a la playa me meto con mis nietos. No disfruto nada porque estoy enjaulado en mí. Me amo. Pregunta: ¿amas a alguien? No me contestes. ¿Amas a alguien? ¿Hay alguien en tu vida en la que estás dispuesto a sacrificarte por ella o por él? ¿Tienes algo en la cual puedes decir: me cuesta trabajo amar a mi esposo, pero voy a anteponer lo que yo siento? La palabra me dice que mi esposa es mi esposa y tengo que estar con ella, y voy a sacrificarme, y voy a ayunar, y voy a pedirle a Dios que haga un milagro, porque no creo en milagros, para que me casé. Pero cuando amo más mis placeres y mi conveniencia en lugar que mi matrimonio, es cuando estoy apostatando. ¿Por qué? Porque me amo a mí. Mentiras que amo la obra de Dios, mentiras que amo la iglesia, mentiras que hablo a mi familia. Y en la carta que acabamos de leer nos damos cuenta, ¿verdad?, claramente, que siempre la raíz se encuentra cuando comenzamos a perder el temor de Dios. Salmo 25, versículo 2. Vamos a comenzar desde ahí. Y vamos a especificar qué es el temor de Dios. Salmo 25, 12. ¿Quién? Vean la pregunta. ¿Quién? Desde el cielo está Dios interrogando. ¿Quién es el hombre que me teme? ¿Quién? Porque a él le voy a enseñar el camino que ha de escoger. Yo te prometo, dice Dios, que si tú eres un hombre que me temes, te voy a mostrar con quién casarte, qué trabajo vas a tener, cómo te veré en la vida. Voy a dirigir tu vida. Él enseñará el camino que hay que escoger. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios, hay muchas definiciones. Esta es la que más a mí me ha gustado. El temor de Dios es la conciencia continua que yo debo de tener, que Dios me está observando. Que Dios me está observando las 24 horas del día. En otras palabras, si yo me meto y me voy a un viaje a un hotel y prendo el canal para ver pornografía, ¿por qué estoy sintonizando la pornografía o en mi casa cuando nadie me ve? Porque nadie me ve y se me olvidó. ¿Qué cosa? Que Dios sí me ve. Entonces, ¿cuántos seres humanos hacen lo que hacen porque creen que Dios no los ve? Porque si creyeras que Dios te ve, no harías lo que haces cuando estás solo o cuando lo haces a escondidas. Es lógico. Si realmente tememos el temor de Dios, no haríamos lo que hacemos cuando nadie nos ve. Porque aunque nadie nos ve, siempre en mi conciencia está: Dios me observa y nos paga conforme a nuestras obras. Dice Proverbios capítulo 2, el rey Salomón: hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti.
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dires tu voz. Vean todos los sí condicionales. Si haces esto, si haces esto, si haces aquello. Si como la plata la buscas, hasta entonces, versículo 5, hasta entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando yo tengo el temor de Dios, voy a sacar algo a crédito, ¿verdad? Y le debo a alguien, a un hermano, pero tengo el temor de Dios. No, el hermano ya se me olvidó, mi Dios ya ni me cobra. ¿Por qué? Porque creo que el hermano ya no me cobra, pero ya perdí el temor de Dios. Si tengo temor de Dios, voy y pago lo que yo debo. Un cristiano no puede tener deudas. Digo, sacas el carro ¿cómo se llama? En plazos, la casa, la renta en plazos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que, si algún día le pediste prestado a alguien, le tienes que devolver ese dinero. Y no aprovecharte y decirle, bueno, mira, no tengo dinero, Pancho, pero te voy a mandar 50 pesos a la semana. Quiero que entiendas que tengo mi intención de pagarte, pero cuando te escondes de tus deudas, porque perdiste el temor de Dios. Porque no solamente estás engañando a Pancho, estás engañando también a Dios. Así que es muy importante en esta carta, ¿verdad? La deserción de Himeneo y Fileto la contrasta con la santidad personal, la conciencia limpia, el amor nacido del corazón, la fe no fingida que Timoteo debería de tener. ¿Se dan cuenta ustedes que caminar con el Señor no es fácil si Él no está en tu vida? Alguien me dijo, es que es muy difícil la vida cristiana. Amén, sin Dios. Pero cuando caminamos y nos hacemos amigos con Dios, y Dios, tengo mi comunión con Él diaria, y tengo la Biblia y memorizo la palabra y medito en la palabra día y noche, entonces Él va a tomar a mi vida, como dice en Jeremías 10, 23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina a ordenar sus pasos. Dice Dios, déjame, Armando, déjame guiarte, déjame enseñarte, déjame decirte a dónde quieres ir mañana. Dame oportunidad de trabajar en tu vida, pero para ello, Armando, ríndete a mí, obedéceme. Sin la obediencia no hay bendición. Regresamos a Pablo, 2 Timoteo 3, hombres amadores de sí mismos. Y luego dice Pablo, realmente son personas amadoras de sí mismas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Yo no quiero que nadie levante la mano, ¿verdad? Pero una de las cosas por las cuales Dios nos quiere despegar de la avaricia con la que nacimos. Vean los niños. Tenemos un nietecito ahorita de 4 años y nuestro nietecito Luis Emilio de 1 año. Y Luis Emilio, esto es mío. Y le traigo algo a mi nietecita y se lo quita, ¿verdad? No, porque es mío. Y si no es mío, tengo la ambición de querer quitártelo. Yo quiero siempre que todo alrededor, 5 o 4 niños, agarramos todos los juguetes. Desde que nacemos, estamos ambicionando controlar. Y cuando nacemos con esa tendencia, llegamos al cristianismo. Cuando estábamos en la iglesia, dábamos limosnas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Echábamos un peso ahí en la iglesia católica, la religión que íbamos, etcétera, etcétera. Y cuando venimos a Dios, ya vemos que ya no es el diezmo. El diezmo es del Antiguo Testamento. Ahora dice 2 Corintios 9, cada quien dé conforme a lo que naces en tu corazón. Dice Dios, mira, ya no te voy a decir cuánto me des, te lo voy a dejar a ti. Porque en la medida en la que tú me des, vas a medir tu termómetro espiritual conmigo. Y una de las cosas más horribles que hay en Latinoamérica, lo tengo que decir, es la avaricia. ¿Por qué prosperó Dios Estados Unidos? ¿Por qué, Gerardo? Mandaron misioneros desde hace 2 o 3 siglos. Las iglesias en Latinoamérica, nada más en Costa Rica, casi todas las iglesias las han pagado los misioneros norteamericanos. A mí me guiaron a Cristo, poblaron con el evangelio el mundo entero. Dios los tuvo que bendecir. Pero en México somos avaros, ¿verdad? Regiomontanos, como dicen, codos, con trabajo el 10%, con trabajo el 15%.
Y hay otro grupo de cristianos que se aprovechan e inflaron una herejía que se llama la doctrina de la prosperidad. No, y le dicen a la gente, ahorita pónganse aquí los de $1,000, los de $5,000, y todos ustedes van a ser sanados, o hacen campañas de sanidad ofreciéndoles sanidad por la forma en la que están dando, y comenzamos a vender el evangelio. Se fueron al extremo y abusaron de algo que es santo delante de Dios. Dice, hay hombres avaros, vanagloriosos, etcétera, etcétera. Vemos pues que en estos afectos, estas personas amadoras de sí mismas aman el dinero y los placeres más que a Dios. Cualquier motivación que proclamen lo hacen por razones egoístas. Su lujuria, su amor por el sexo opuesto y ambición superan su afecto y su amor por la iglesia de Jesucristo. Actitudes arrogantes, malagradecidos, vanagloriosos. Algo que es muy importante. Llega, por ejemplo, fue el día el 15 de mayo que celebró en México. No levante la mano. ¿Cuántos de ustedes, a cualquiera de los pastores de ustedes, les dijeron, te mando a felicitar, hermano, porque es tu día? No ha sido una bendición en tu vida por haberme enseñado la palabra de Dios. No lo hacemos. Con trabajos el día de mamá, le regalan flores a la mamá. Y es el colmo, ¿verdad? Pero así somos malagradecidos por naturaleza. Llegamos a un lugar, a un restaurante, alguien paga la cuenta y te pagas, y como si no, oye, muchas gracias por tu invitación, qué rica la comida por un invitado. No, ni siquiera las gracias damos. Creemos que nos lo merecemos. Y ese malagradecimiento va contra la Biblia. 1 Tesalonicenses 5, den gracias en todas las cosas, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Tenemos que ser agradecidos con las personas que nos han ayudado, con los que te han bendecido, en tu familia, con tus hijos, con tus padres. No importa lo que sean tus padres, sé agradecido toda tu vida y Dios te lo recompensará. Y estas acciones también incluyen las obras. Dice aquí en el versículo del 6 al 9, porque de estos, o sea, de toda esta línea de calificativos que se les dan, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Vemos aquí, ¿verdad?, que tienen como blanco estos falsos maestros, falsos líderes, hombres corruptos, pederastas, lujuriosos. Tienen como blanco a las mujercitas pecadoras que andan buscando ser libres de culpa, como también de continuar su vida de placeres, y se aprovechan de ellas. ¿Cuántas niñas no tienen trabajo, no tienen, y luego las secuestran, las ponen a la prostitución, precisamente porque andan buscando ese tipo de cosas y se dicen cristianos? Ya no quiero nombrar personas que conozco yo que fueron capturados, están ahorita en la cárcel en Estados Unidos porque tenían iglesias y las dedicaban al tráfico de niños. Hay de todo en la iglesia, hay de todo. Cristo tuvo a un Judas. Entre nosotros no todos tienen cara de San Anselmo. Y el versículo 6 lo dice, ¿verdad? Y el versículo 7, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bajo el engaño de guiarlas a Cristo, agarran hombres a muchachitas, a jovencitas, el mensaje de los falsos maestros, atrapa a las víctimas en esclavitud espiritual, porque en lugar de hacerlas libres, las esclavizan aún más, las hunden más en el pecado. Ten cuidado de todos ellos. Y finalmente, se nos dan algunos consejos para la apostasía. ¿Y cuáles son los remedios que tenemos para la apostasía? Dice la Biblia, versículo 10, pero tú has seguido la doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, de amor y paciencia. Pablo comienza entonces a decirle a Timoteo las características y los consejos que él debería de tener. En otras palabras, el remedio para la apostasía, número 1, es la palabra de Dios. De día, Josué, y de noche. A ver, Josué, abre los oídos. De día y de noche. Yo nomás a las 12 del día, Señor, dice de día y de noche. Yo nomás en la noche leo la Biblia, Señor, dice de día y de noche, que la canción. Es que yo nomás hablo la Biblia a las 3 de la tarde. Bueno, pregunta, ¿eres cristiano? Sí. ¿Crees la Biblia? Pues tienes que creerla. ¿Por qué no lo obedeces?
¿Por qué no lo obedeces? Te estás engañando. De la boca para afuera dices que crees, pero no obedeces lo que la Biblia dice. Josué, si tú lo haces de día y de noche, Josué, te voy a dar una promesa: todo lo que hagas va a prosperar. Levántate en la mañana, lávate los dientes, la cara si quieres, ven a la palabra, a los salmos, léela, memoriza, guárdala en tu corazón, ábreme tu corazón. Señor, bendíceme hoy. Voy a llevar a mi escuela a los hijos, bendícenos en el camino. Comienza a tener una amistad con Dios. Antes de acostarme de las noticias y de todo, me acuesto con la Biblia, abro la Biblia y comienzo a tener un contacto con Dios. Si tú haces esto, nunca apostatarás de la fe. No te imaginas, no tienes la menor idea de las bendiciones que Dios tiene para todos aquellos que obedecen su palabra. Y finalmente Pablo termina en el capítulo 4 como el ejemplo que se ha considerado como el más grande cristiano de toda la época de la iglesia, al apóstol Pablo. El más grande cristiano, el que más ha sufrido, el que más fue perseguido, el que más enseñó, al que más revelaciones le dio Dios. A él se le reveló el rapto, nada más a él, ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Judas, ni a ningún otro, solamente a Pablo. Y antes de morir a Pablo en Roma, dice: he peleado. Versículo 6, estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida, vean lo que le llama Pablo a la muerte. Voy a otro lugar. Qué preciosa forma de morir en paz. No tengo miedo a la muerte. Simplemente voy a cambiar de residencia. Me voy de un mundo apóstata, de un mundo perdido, un mundo donde todos están casi ya suicidando por los placeres y por las guerras, por las ambiciones, por la lujuria, porque se aman a sí mismos. Ya me voy, ya estoy listo para irme, pero he peleado la buena batalla. La vida cristiana es una guerra. Métete eso en la cabeza. Estamos en un planeta ocupado por el enemigo y estamos en un terreno que no es nuestro todavía. Satanás tiene la potestad, 1 Juan 5:19, sobre este mundo. Y estando en un terreno ocupado, estamos en desventaja porque estamos rodeados de un mundo espiritual que la Biblia nos corre las cortinas, rodeados de ángeles caídos, de demonios que tienen continuamente como blanco mi mente. Aquí está la guerra, en la mente, a través de pensamientos, de lecturas, lo que oigo, lo que veo, lo que comento, todo está aquí en la mente, y es la mente que Dios quiere restaurar con la Biblia. Llenarte de su palabra día y noche, a los 6 meses, un año, los programas que el diablo nos metió comienzan a salir porque estamos envirulados, nacimos envirulados, y el programa de Dios es la Biblia, y la Biblia nos comienza a transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Y cuando tú comiences a renovar tu mente, conocerás que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Que el amor de Dios es inmensurable, porque en esa cruz Cristo nos demostró cuánto nos ama Dios. Si alguien quiere conocer cuánto te ama Dios, abrió sus brazos en una cruz y te dice en esta tarde: te amo. Y tú tienes abajo en la tierra que pelear. No te escondas en una trinchera. Toma la espada del Espíritu, ponte el casco de la salvación, el escudo de la fe. No pierdas la confianza en mi palabra para apagar los dardos del maligno, y resiste, porque vengo pronto por ti. Es lo único que nos pide Dios, hacer resistir hasta que Él venga. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Estos últimos meses le he preguntado a todos los cristianos casi con los que me he encontrado, en mis viajes, en el avión, etcétera: oye, ¿te gustaría que viniera Cristo? Y la mayoría me han dicho: no, yo quisiera tener hijos, hermano, y me quisiera casar todavía. O sea, todavía creen que hay cosas mejores que cuando venga Jesucristo. Decimos en mi tierra: chamacos babosos. Usando la expresión, ¿verdad? Yo soy de Oaxaca.
Entonces, qué increíble es que podamos nosotros llegar a pensar eso, ¿no? Como la esposa de Lot. Y Pablo no, todos los que aman la venida yo, toda la noche, yo creo, Señor, a lo mejor vienes hoy en la noche por mí. Señor, yo le digo a Dios, siempre le pido a Dios, me está escuchando, sabe que estoy diciendo la verdad. Siempre le pido a Dios, Padre Santo, yo te pido que si vienes hoy, nos lleves a todos. No me lleves a mí nada más, que vengas por nosotros todos, que seamos la generación de la higuera, los que no vamos a gustar la muerte. Pero te estamos esperando, Jesús. Le digo todos los días, Jesús, ven pronto por nosotros. Porque amo que Él venga allá y nos saque de este mundo. Pero mientras estamos aquí, prediquemos la palabra de Dios con la pasión del Espíritu de Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre. Todos queremos expresar estas palabras del apóstol Pablo antes de morir. Pablo murió con un amor no fingido. Verdaderamente Pablo amó a Dios. Y él estuvo dispuesto a pagar cárceles, persecuciones, traiciones, maldiciones, malos tratos, porque te amaba. Y nos dejó también grabadas sus palabras diciendo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida con nadie, con tal de que acabe la carrera que Dios me ha llamado. De ninguna cosa hago caso. Padre, te damos gracias porque nos has llamado con un llamamiento santo, y gracias también porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia incorruptible, y porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos las diste por medio del conocimiento sagrado de Jesucristo, para que participemos de tus promesas y de la naturaleza divina que tenemos en nuestra vida por tener la persona de Jesús en nuestro corazón. En esta noche, en esta tarde, si tú eres un pastor o no eres pastor, quiero decirte algo: eres el pastor de tu casa, y te hablamos a ti también como jefe de familia para que tomes la responsabilidad delante de Dios y les dejes a tus hijos el más grande ejemplo que les podamos dejar. Que al morir nuestros hijos puedan decir: mi padre no me dejó una casa tal vez, ni me dejó una herencia, pero mi padre me enseñó a confiar en Jesucristo, y si morimos con esa confianza, que nuestros hijos mueren con Cristo, morimos tranquilos, porque sabemos que Él nunca, nunca, nunca los va a dejar, ni los va a abandonar. Gracias, Padre, por esta herencia preciosa que tenemos en ti. Y en esta noche, los que no tengan a Jesús, dile en tu corazón: Señor, te necesito. Creo que en esta cruz pagaste por mí. Ya no quiero seguir viviendo en pecado, y reconozco que yo no tengo el poder para poder dejar el pecado. Por eso vengo a ti, para que tú entres a mi vida y me des ese poder y me ayudes a cambiar mi manera de vivir, porque quiero ahora vivir la corta vida que me queda para conocerte, servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Porque te doy las gracias por esa sangre hermosa que derramaste y por tu resurrección de entre los muertos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Preciosa Biblia, maravillosa palabra de Dios. Los cielos pasarán, pero la palabra permanecerá. Ahorita todo se está derrumbando: el comunismo, la ideología, las monarquías, la democracia, el capitalismo, todo a nuestro alrededor se está derrumbando, todo, las religiones. Y nunca como antes, la verdad inconmovible que nos sostiene, la Biblia, con los principios más profundos de ética y de moral que Dios nos deja como seres humanos para vivir y conocer lo que es verdaderamente vivir para Dios. Qué maravilloso que tú puedas en esta noche haber aceptado a Jesucristo en tu corazón. Y antes de retirarnos, simplemente te doy 3 consejos rápidamente. Número 1, si tú invitaste a Cristo esta noche a tu vida, llegando ahorita a tu casa, tal vez por primera vez,
Si quieres hincado o sentado en tu cama, comienza a platicar con Dios. Comienza a orar. Orar no es rezar. Rezar es, Padre nuestro que estás en los cielos, Santa María, Madre de Dios. Esos son rezos. Que mejor compre un perico, ¿verdad? Y que lo diga por mí y Dios me oye. Es decirle, Padre, en esta no sé qué ha sucedido, pero yo me acuerdo que fue lo primero que le decía a Dios. Oye, me decían Armando, que ya no quieres ser guerrillero, que ya no eres ateo. Miren, no puedo decirles nada. Una cosa les digo, que Jesús vive en mí. Descubrí que Jesús vive. Ese es el testimonio con el que comenzamos. Él vive y ha entrado a mi corazón. ¿Quieren saber más? Les decía, vengan, acompáñenme a la iglesia y oigan al pastor. El domingo va a predicar también él. Entonces comienza a orar, Padre, ahorita en la noche, antes de cenarte el pozole y las pizzas, Padre, por primera vez agarras a tu esposa, a tus hijos, gracias por este pozolito, por esta, iba a decir caguama. Poco de humor, ¿verdad? No, de ninguna manera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y siempre es en el nombre de Jesús. ¿Cuándo distingues a un cristiano de un religioso? El religioso, vean en el cine, gracias por estos alimentos, amén. Cuando dicen en el nombre de Jesús, solamente los cristianos. Número 2, dedica tiempo a la Biblia. Y número 3, platícale a alguien, tal vez hoy en la noche, agarré el teléfono, mamá, ¿qué crees? Fui a una conferencia y he descubierto, nada más dile eso, que Jesús vive. ¿Cómo, mijito? ¿Qué estás diciendo? O a tu novia, o a tu suegro, o a tu tío, o a tu hermano, ¿qué crees? Que esta noche he descubierto que Él vive. Es lo único que te puedo decir. Quiero saber más de Jesús y he decidido seguirlo. Y muy pronto nos veremos todos nosotros allá arriba, dándole gracias por tan grande sacrificio. Que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Y esta ley establece físicamente lo que se conoce también como la ley de la entropía. Y significa que todos los organismos están sujetos a la muerte, absolutamente sin ninguna excepción. Y además que todo lo que rodea en el universo está destinado a echarse a perder, a descomponerse, al deterioro, inclusive el Sol. Pierde millones de toneladas masa cada segundo. Y lo mismo sucede también con todos los organismos vivos y la Biblia tiene otro nombre para esta ley física de la entropía
que se adelantó 2000 años antes cuando la fueran a descubrir. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 21 en adelante, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. De la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos, lloramos dentro de nosotros, buscando y esperando la resurrección o la redención de nuestro cuerpo. Sin embargo, la Biblia nos revela que hace 2000 años un hombre fue crucificado entre el cielo y la tierra, y este hombre, después de su crucifixión, fue evidentemente muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. Y estas son precisamente las buenas noticias que queremos compartirles con todos ustedes, porque Dios nos promete volver a vivir después de esta vida. Jesucristo a los 3 días se abrió la tumba y salió con un cuerpo exactamente con el que Él tenía antes, pero glorificado. En otras palabras, con un cuerpo humano. Y Cristo continúa con este cuerpo humano, identificándose con todos nosotros. Y a través de esta promesa Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús dijo, cualquiera que crea en mí ha pasado de la muerte a la vida y no vendrá a la condenación. Sin embargo, a través del tiempo y de la historia, pues han habido teorías, especulaciones acerca de qué es la muerte, ya sea que queramos ignorarlos o también queramos prepararnos para ella. Es una verdad que nadie puede evitar. La Biblia dice que tú y yo tenemos que morir. Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una vez, y después de la muerte no hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación, no hay ninguna segunda oportunidad. El momento que tú mueres es el cielo o el infierno. Veamos algunas evidencias que demuestran claramente que pues el mundo se equivocó cuando trató de penetrar el misterio de la muerte. Tenemos en primer lugar la canalización. La canalización. Algunas personas afirman que tienen conversaciones con los muertos. Por ejemplo, había un grande hombre, obispo, ocultista, llamado Apaik. Y en su libro, El otro lado, describe claramente que él hizo contacto con su hijo, que se había suicidado, a través de médiums espiritistas. ¿Cómo deben interpretarse estos relatos? ¿Es cierto que podemos tener contacto con los que ya murieron a través de un medium o a través de invocaciones o de chamanes? Como teólogo liberal que era el obispo Baik, no se percató que la Biblia enseña que existen espíritus demoníacos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:1, porque el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus inmundos, a espíritus demoníacos. Había también otro caso, ¿verdad? De otra persona que dijo que ella cuando era niña había soñado que había nacido en el siglo XVIII y que además cuando ella creció y fue a ese lugar, ella supo que ella había estado ya ahí. O sea, hay muchas experiencias paranormales que mucha gente cree que realmente vivimos antes o que nos hemos adelantado en el futuro. Sin embargo, cuando le preguntaron a esta muchacha que quién le había dicho eso, dijo que se le había aparecido un espíritu. Entonces un cristiano le preguntó, ¿y qué tipo de espíritu era? Porque hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Y la muchacha le contestó, un espíritu bueno. Y ella le contestó con las palabras del apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 11, porque también el diablo se disfraza de ángel de luz.
Tenemos alrededor del mundo físico cantidad de enigmas, cantidad de misterios, cantidad de especulaciones, que apariciones, que se aparece una virgencita en un árbol, movimientos en el cielo completamente extraños, como los famosos drones que aparecieron hace algunos 2 o 3 meses, o de que a alguien se le apareció un ángel o un santo o una virgen, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas que oímos alrededor es porque no conocemos lo que la Biblia nos revela acerca del mundo espiritual que está a nuestro alrededor, porque estamos rodeados de una dimensión espiritual que es mucho más real que nosotros que vivimos. Veamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a dónde iban los muertos. Hay una palabra en el hebreo que se llama Sheol, que se menciona a más de 75 veces en el Antiguo Testamento. Y este Sheol era un lugar donde todos los espíritus, tanto los buenos como los malos, descendían al centro de la tierra. Recuerden esto, al centro de la tierra, no de Marte, no de Plutón, no de un planeta, al centro donde tú y yo estamos pisando en este momento. Y este lugar del Sheol se tradujo el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Esta era toda la revelación que tenían en el Antiguo Testamento después de la vida. Viene el Señor Jesucristo y entonces Él nos corre las cortinas, porque la última revelación la trajo Él. Dice la Biblia, habiendo oído de los profetas en otros tiempos, ahora Dios le ha placido hablarnos a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la última revelación de Dios que nos trae del mundo invisible a los seres humanos para los que quieran oírlo y para los que quieran seguirlo también. Entonces Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 16 narra una historia que no es parábola. Las parábolas no tienen nombres propios como Abraham, Lázaro, etcétera, etcétera. De un hombre que descendió al centro de la tierra. Recuerden, hasta ese momento no se sabía nada más que en el centro de la tierra estaban tanto los buenos como los malos, esperando algún tiempo que apareciera el Mesías. Entonces Jesucristo narra esta historia de un rico y de un pobre mendigo, y se nos muestra claramente que descienden los dos al centro de la tierra, pero al llegar al centro de la tierra, la palabra Sheol, cuando vino la transliteración del hebreo al griego de la Biblia, que se llama la Septuaginta, la palabra Sheol en el griego se tradujo como Hades, con H, Hades, que es la palabra del Antiguo Testamento. Y dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lo primero que Cristo nos revela es que ese lugar en el centro de la tierra estaba dividido. De un lado estaban los espíritus que estaban esperando la condenación eterna. No habían sido lanzados al infierno todavía. Y del lado derecho estaban lo que se llaman el paraíso o el seno de Abraham. Pero los que estaban del lado izquierdo podían ver a los que estaban del lado derecho, en el lado del paraíso, pero no podían pasar al otro lado. No había escaleras ni ningún otro medio para poder pasarse al paraíso, desde luego, porque estaban condenados. Y lo primero que se nos revela es que los que estaban en el lado del paraíso, del Hades, o lo que se llama el infierno, Gena en el griego, dice la Biblia, estaban en tormentos. O sea, el infierno es un lugar real. La gente se puede burlar, puede decir lo que quiera, puedes ahorita mascar chicle y decirte pues estas cosas son tonterías. Jesucristo es la revelación de Dios. Y lo que Él dijo es absolutamente cierto. Estaba en tormentos, y entonces los que estaban del lado izquierdo gritaron, o esta persona en particular, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. O sea, esta persona que estaba condenada ya en el lado del infierno le grita a Abraham del otro lado, dile a Lázaro
Lázaro había sido el mendigo que en la vida estaba en la puerta del rico comiendo migajas. Increíble que aún en el infierno haya querido creer que ahora Lázaro seguía siendo su siervo. Dile a Lázaro que me traiga agua y que moje la lengua, que tengo muchísima sed. Y dice a continuación, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, escuchemos, hijo, acuérdate, las personas que están en el infierno tendrán memoria. Se acordarán de todo lo que hicieron en la tierra, quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus hijos, como lo vamos a ver más adelante. No han perdido tampoco la conciencia de quiénes serán. Hijo, acuérdate, le dice Abraham, que recibiste bienes en la vida y Lázaro también, males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros, de manera que ustedes no pueden pasar para acá, ni nosotros mucho menos para allá. Entonces el condenado le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, ahí en Ciudad Satélite, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Las personas que se encuentran en el infierno tendrán una angustia terrible porque descubrirán demasiado tarde que está en una condenación eterna. Y tienen la angustia de que los que están arriba en la tierra vivos todavía, alguien vaya y les diga, las palabras de Jesucristo son fieles y verdaderas. Lo que dice la Biblia es verdad. Sin embargo, veamos lo que Abraham le contesta. Y le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Damas y caballeros, claramente la Biblia nos enseña que una persona puede ver a un paralítico levantarse, porque muchos me han dicho eso. Si yo veo a un paralítico levantarse, voy a creer en Dios. Si alguien en la noche se levanta y me jala los puntas de los pies y me dice, yo soy tu tío, tu mamá, arrepiéntete porque te vas a condenar, ni así se van a arrepentir. Entonces, ver un milagro va a afectar nuestras emociones, nuestros sentimientos por algún tiempo, 3 días, 4 días, pero la gente sigue siendo la misma, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. La fe no es por lo que veamos, los milagros o lo que sintamos alrededor, sino por lo que está escrito. Dios escogió que el evangelio fuera el medio para que tú pudieras creer en él. Entonces Abraham continuó y le dijo, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, o sea, y a los profetas, o sea, la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, qué tristeza es que mucha gente esté esperando ver milagros para convertirse, o tratar de creer que a través de un efecto sobrenatural ellos podrán considerar, tal vez, creer en Dios por algún tiempo. Y esto es algo que es terrible. También tenemos la famosa reencarnación, que es una doctrina hindú. Esta forma de ocultismo pretende dar información acerca de la vida después de la muerte en la reencarnación. Esta doctrina enseña que somos permanentemente reciclados, que la muerte no es más que una transición de un cuerpo al otro. Vas a regresar en una rata, vas a regresar en una vaca, vas a regresar en algún animal. Y según el karma, así le llaman ellos, que hayas tenido, así te irá también cuando regreses a otra vida. La Biblia dice lo contrario. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después no hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay ningún otro lugar más que el cielo o el infierno. Por ejemplo, la actriz de cine Shirley MacLaine, una de las líderes de la nueva era en los Estados Unidos, escuchen lo que escribió, que ella había sido princesa en la Atlántida, que una inca en el Perú y una niña criada por elefantes.
Una mujer también contó, ¿verdad?, que esas aparentes experiencias que había tenido Shirley MacLaine no eran más que el objeto de que ella invocaba a los muertos, que sus espíritus le habían hecho creer que había existido anteriormente. Y ahora hay una tercera experiencia también con la muerte, y esta es real, que Dios ha permitido que muchos seres humanos la tengan. Yo tuve una pariente, una tía de nosotros que murió, y me acuerdo que nos contó que cuando ella estaba en el quirófano, que ya estaban a punto de decir, ¿verdad?, ya se va a morir, se salió de su cuerpo. Y dice, yo me vi en el cuerpo, vi lo que estaban platicando los médicos, oí cuando se cayeron las pinzas, y cuando regresé a mi cuerpo, porque no me morí, les conté a los médicos lo que ellos platicaron y me creyeron que era algo sobrenatural. En otras palabras, la Biblia dice que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El cuerpo es la botella, es el envase donde tu alma y tu espíritu residen. Y cuando morimos, el alma y el espíritu se salen de nuestro cuerpo. Tu cuerpo lo pueden cremar, lo pueden comerse los tiburones, te pueden morir en un incendio, te pueden enterrar. El cuerpo ya queda completamente bajo la ley de la entropía que mencionamos físicamente, o sea, de la descomposición. Pero el alma y el espíritu son eternos, tanto para los condenados como para aquellos que creyeron en Jesús. Veamos este ejemplo en el Antiguo Testamento, en el capítulo 35 del libro del Génesis, de qué forma la Biblia nos muestra lo que pasa al morir. Y dice así, capítulo 35 del Génesis, y vemos de qué forma se mencionan las dos cosas o los dos elementos más precisamente que componen al ser humano. Versículo 18. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Al salírsele el alma, murió. La palabra alma, a los que les interese apuntarla, en el hebreo es la palabra con P de Pedro, de Samuel, psuche, que en el hebreo se pronuncia suje, porque la CH se pronuncia en hebreo como J. Entonces, etimológicamente, hay una palabra hebrea para el alma que nos muestra que es diferente al espíritu. O sea, el alma y el espíritu son dos cosas completamente diferentes. Veámoslo en el versículo 20 del mismo capítulo. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. La palabra para espíritu en el hebreo es la palabra que es ruach, que se escribe ruach con CH, pero repito, se pronuncia como J, ruach. Ruach el Kadosh, Dios, Jesús el Espíritu. Entonces, esta palabra ruach y esta palabra suche etimológicamente son diferentes, dándonos a entender que el alma y el espíritu son dos elementos diferentes. En el Nuevo Testamento dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es como una espada que penetra, filosa, y divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y es más eficiente que cualquier otra cosa que se pueda haber creado jamás. Esto significa que antes de ser cristianos, el alma y nuestro espíritu estaban amalgamados. Entonces, una persona que no tiene a Cristo no puede discernir el mundo espiritual, porque su alma y su espíritu están así, amalgamados. Cuando oyes la palabra de Dios separa el alma del espíritu. Y ahora Dios, que es espíritu, se comunica a nuestro espíritu, no al alma. Y una vez que recibimos la comunicación en el espíritu mediante la Biblia, le pasamos la comunicación a la mente y la mente al cuerpo. Esta es la sucesión cronológica de cómo funciona
el mundo espiritual. Por eso, si tú lees la Biblia diaria, estás alimentando tu espíritu. Tu mente está siendo renovada. Estamos envirulados desde que nacimos. Los programas que recibimos, por ejemplo, yo en mi caso era ateo, pertenecía al Partido Comunista Mexicano, y mi sueño era irme a Cuba y armar una revolución social en México, ¿verdad? Hace como 40 años, pero era mi sueño, era muy idealista. Entonces, cuando vengo a Cristo, traía yo un programa envirulado, ¿verdad? De una ideología que es maléfica, que nunca ha funcionado. Se demostró en el siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Desde ese momento, el misionero que me llevó a Cristo me dijo: Armando, tienes que renovar tu manera de pensar ahora a través de la Biblia. Entonces comencé a leer la Biblia, a memorizar la Biblia, leerla todos los días, y mientras más entra la luz, el programa anterior sale de tu mente y comienzas a funcionar como una persona normal. ¿Qué te estoy diciendo? Si tu mente no está renovada, no eres una persona normal. Y esta es la razón por qué el ser humano está bajo la psicopatía, bajo la neurosis, bajo el estrés, bajo el suicidio. Ahora ya llegaron al grado de decir: este hombre no es hombre, es mujer. La mujer no es mujer, es hombre. Y si tienes otro género que te guste, opérate, o a través de una dosis diferente de hormonas puedes cambiar tu sexo. A ese grado de descomposición y de locura ha llegado el ser humano, porque su alma y su espíritu están completamente mezclados y no disciernen entre el bien y entre el mal. Para ellos es igual cambiarme de sexo, aunque mi genética y mi biología me dice soy hombre porque tengo el cromosoma Y. Entonces mi mente me dice: es que no eres lo que tú eres. Viene el conflicto entre la mente y entre la genética, y el 65% de las personas que se han operado de transgénero, de acuerdo a la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles, se han suicidado. El 65% de las personas que han querido cambiar de sexo se quitan la vida. Llega un momento en que están tan locos que ya no saben lo que son. Y es un ataque satánico, devastador, como un tsunami. Viene a tu mente y te roba tu identidad. El enemigo, los espíritus, y te hacen creer que no eres la persona que Dios te creó. Entonces, estas experiencias pues son de diferente tipo y el ser humano las ha atravesado de diferentes formas. Pero ahora veamos a continuación que realmente dentro del Nuevo Testamento ya la revelación de Dios a nuestras vidas es completamente, con mucha más información que antes. Veamos, por ejemplo, el destino eterno en el Hades, que se menciona como lo acabamos de ver. Te mueres, se sale tu alma y tu cuerpo. ¿A dónde se van? Te mueres hoy en la noche. Te entierran en el ataúd. La señora llega y le pone flores al ataúd, abraza el ataúd. Mi Carlitos, ya está, llore y llore. Ya no estamos aquí. Ya no estamos aquí. Les voy a contar rápidamente una anécdota, un chiste muy mexicano. Porque en México se celebra el Día de los Muertos. Entonces, el Día de los Muertos hay una costumbre de llevarle o comida o flores a los difuntos. Entonces, en este chiste, ¿verdad? Estaba la India María en el panteón con su muertito, con olla de mole, y en eso llega la señora Pompidou con un ramo de flores. Y le dice la señora, muy elegantemente vestida: India bruta, ¿cuándo crees que se va a levantar tu muerto por el mole? Y le contesta la India María: cuando venga el suyo por las flores. Tanto los indígenas como los más cultos, se podría decir, el paganismo cubre completamente a las sociedades. Es increíble que creamos, ¿verdad? Cuando eres cristiano, nunca regresas a un panteón, ni a llevar flores, ni a hincarte a hablarle a tu muertito, porque sabes que no está ahí. Le estás hablando a las lagartijas y a las cucarachas que están alrededor. Pero tu difunto, tu persona que tú vienes a creer que te estoy viendo, ya no están ahí. Entonces, es una costumbre porque ignoramos la Biblia, porque no tenemos la revelación de Dios. Entonces, qué importante es que cuando nosotros vemos estas cosas, nuestra vida es completamente cambiada. Otro invento, otra doctrina es el purgatorio.
El infierno no es el purgatorio, porque ya hemos aprendido que los espíritus que entran al infierno actualmente no tienen jamás la posibilidad de salir de ahí. La doctrina del purgatorio enseña que cuando una persona se muere, su alma es purificada mediante los sufrimientos del purgatorio. Y después de algún tiempo y de acuerdo a las misas gregorianas que se ofrezcan, el difunto subirá al cielo. O sea, si hay algo que se le ofrece aquí en la tierra a doña Panchita que se murió y que está en el purgatorio porque no fue lo suficientemente santa como para irse al cielo, vamos a ofrecerle misas gregorianas para sacarle del purgatorio. El purgatorio no existe en las Sagradas Escrituras. Fue un invento en el tiempo medieval. La Biblia nos enseña completamente lo contrario, porque cuando la justicia de Cristo nos es imputada mediante la fe en su sangre, podemos estar capacitados para entrar en el cielo, y no por los méritos ni las buenas obras que tú y yo jamás hayamos hecho. Veamos esto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, de qué manera tan impresionante el apóstol Pablo nos relata la muerte. Segunda Corintios capítulo 5 dice así: porque sabemos que si nuestra morada, fíjense cómo se le llama al cuerpo, morada terrestre, temporal, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, o sea, otro cuerpo no hecho de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, el cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, o sea, no quisiéramos morir, sino que inmediatamente fuéramos resucitados para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, Dios nos hizo y nos dio las garras del Espíritu. Pero confiamos en Dios, que más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor. Pablo sabía, en el momento que yo muera, estoy en la presencia de Dios. No voy a ningún lugar intermedio, no hay limbo para los niños, no hay purgatorio, es directamente a la presencia de Dios. Ahora, si tú mueres hoy en la noche, tu alma, tu espíritu se van directamente al cielo. Los ángeles nos vienen a recoger en el momento en que cerramos los ojos y se dictamina la muerte total. Y en ese momento, cuando llegamos al cielo, vamos a estar en el cielo esperando a los que se van a convertir esto es Apocalipsis, en el mundo, para que cuando ellos resuciten, nosotros descendamos con Cristo en el aire, nos juntemos con doña Panchita, con mi papá, con mi hermano, con mi hijo que se murieron en su cuerpo resucitado instantáneamente, se juntarán con el alma y con el espíritu, y entonces así ya estaremos para siempre con Él en su presencia. Si tú mueres y no tienes a Cristo, inmediatamente los que vienen por ti son los demonios, y te vas a dar el susto de tu vida. Otras personas dicen, bueno, cuando vayan en la ambulancia ya te llevan al hospital, ahí me voy a arrepentir. Qué cosa más absurda creer que te puedes burlar de Dios. La Biblia dice, cuando oigas su voz, arrepiéntete. Cuando Dios te está hablando, es el momento en el que tú tienes que arreglar tus cuentas con tu Creador. No somos dioses, como dice Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial. Somos dioses. ¿Y cómo venimos de la evolución? Pues tenemos la tecnología y la genética en el siglo XXI para poder evolucionarnos a una mejor criatura. Y su secretario, un judío llamado Noah Harari, le dice a Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial, pues sabes una cosa, vamos a crear una superraza. Los mismos demonios que tenía el nazismo de crear una superraza aria no han muerto. El ser humano sigue creyendo que podemos nosotros mejorar nuestro estado sin Dios, porque somos dioses y tenemos tecnología para poder realizarlo. Veamos ahora y contestemos otra pregunta tan importante. ¿Realmente al morir tenemos conciencia?
porque pues hay muchas teorías que si te mueres el cuerpo está dormido. Porque Jesús dijo en Juan 11, Lázaro duerme, no está muerto. Entonces usó la palabra dormir, pero esto lo hizo Jesús con la siguiente razón. Cuando tú y yo hoy en la noche vamos a la cama y dormimos, nuestro estado consciente se bloquea y entramos en un estado inconsciente donde el subconsciente puede transmitir memorias o sueños o relatos o historias al consciente, y es lo que se llama soñar. Pero estamos conscientemente ausentes de nuestra conciencia. Pero si alguien viene y te echa un vaso de agua fría, ¿qué haces? Despiertas a la conciencia, ¿correcto? ¿Me van siguiendo? Entonces de la conciencia, que parecía que estaba muerta, despiertas, pero no estabas muerta, lo tenías simplemente dormido, pero seguías vivo, porque tu espíritu jamás puede dejar de actividades. Entonces así pasa en la muerte. En la muerte el cuerpo queda completamente en la tumba, pero la conciencia la tenemos vigente hasta el día que Jesús venga por nosotros. Veamos algunas evidencias, por ejemplo, en Génesis 25, de las personas que murieron bajo el Antiguo Testamento, principalmente los patriarcas. Dice Génesis 25, versículo 8, estas palabras. Cuando nosotros vemos la Biblia y encontramos estas evidencias, no nos queda duda acerca de todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de la otra vida. Dice Génesis 25, 8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. Escuchen esto, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. O sea, cuando murió Abraham, ya había personas antes que él que habían muerto, y cuando muere lo llevaron a un lugar donde se encontraban ya los que habían muerto como él y que estaban esperando al Mesías. Versículo 17 del mismo capítulo. Estos fueron los años de la vida de Ismael, que fue un hijo de Abraham, 137 años, y exhaló el espíritu y murió y fue unido a su pueblo. Esta es la forma como el Antiguo Testamento nos describe a dónde van aquellos que murieron antes de la cruz. Veamos también, por ejemplo, el gran Job, que fue un libro casi o tal vez más antiguo que el libro del Génesis. En el capítulo 19, lo que Job menciona acerca de la muerte. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Y después de deshecha esta mi piel, o sea, después de que la ley de la entropía nos convierte en gusanos, porque es lo que acaba el cuerpo, en mi carne he de ver a Dios. Él sabía que habría un cuerpo resucitado donde él podría continuar viviendo y conociendo más acerca de Dios. Tenemos otro ejemplo en la transfiguración de Jesús. Otra evidencia de cuerpos después de la muerte es cuando Jesús se lleva a Pedro, a Juan y a Santiago a un monte a orar. Y de repente el Señor Jesús cambia de forma, una metamorfosis total, y comienza a elevarse y aparecen junto a él Moisés y Elías. Se llama la transfiguración. Y Moisés ya había muerto, pero aparece con Jesús con un cuerpo como el que tenía, pero ya no sujeto a la ley de la entropía ni a las leyes cósmicas que rigen actualmente nuestros cuerpos. Y Elías, que había sido arrebatado vivo al cielo. Los dos estaban vestidos y platicando con Jesús acerca de la próxima venida de Jesucristo. Y Pedro, Juan y Santiago, cuando los ven, sabían que eran Moisés y Elías. Pregunta, ¿qué tenían fotos de ellos? No había ni cámaras Polaroid en aquel tiempo. No había ningún retrato de ellos, porque ya Moisés estaba completamente transfigurado, cambiado de forma, igual que Elías con Jesucristo. Pero los apóstoles les dio Dios lo que se llama la percepción espiritual. O sea, aunque no habían visto fotos, sabían que era Moisés y que era Elías. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando lleguemos al cielo,
Tú vas a ver y vas a saber, ese es Adán, ese es Pablo, aunque nunca los hayamos conocido. O sea, por la percepción espiritual, vas a ver a tu abuelita, hola mi Conchita, véngase para acá, y la vas a ver avisar, pero no va a estar viejita, va a estar con cuerpo de joven. Así que la familia va a ser completamente transformada en el cielo a comparación de nosotros. Entonces, esto es otro de los ejemplos tremendos. Ahora vayamos a la primera carta a los Corintios en el Nuevo Testamento y veamos las leyes de la resurrección. Mucha gente le comenzó a preguntar a Pablo, oye Pablo, ¿y los muertos cómo resucitan? No tenían la información que tú y yo tenemos porque la Biblia ya está completa. Y dice Pablo en el versículo 35, escuchen, la forma tan sencilla, usando ejemplos de la naturaleza que usó Jesús, ilustrándonos los misterios del reino de los cielos. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Me parecería Rambo? ¿Me parecería Madonna? Si muero de 80 años, ¿qué cuerpo voy a tener? Un niño de 10 años, ¿qué cuerpo va a tener? Son preguntas válidas. Muy bien. Entonces Pablo les contesta, lo que tú siembras, usa la ley de la siembra de los agricultores. Yo tengo una semilla y la siembro y es de uvas o de sandía o de melones, y esa semillita al sembrarla tiene un cuerpo, pero cuando se siembra y cae en la tierra, el cuerpo de la semillita, bajo la luz del sol, bajo el oxígeno y bajo la tierra, se rompe y adquiere otro cuerpo, y cuando sale, ya no sale con el cuerpo con el que fue sembrada. ¿Me van siguiendo? Dice el apóstol Pablo, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya de trigo o de grano. Ahora bien, pero Dios le da el cuerpo que Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Las semillas de naranja, dice Dios, van a tener los minerales, las vitaminas diferentes a las de la uva, a las del melón, y cada semilla que tú siembras tiene un código genético, un ADN. El perro siempre será perro, el gato siempre será gato, el hipopótamo siempre, la jirafa siempre jirafa. No se puede mezclar el ADN y la composición genética que Dios determinó, ni la semilla con el melón ni con las demás cosas, porque si tú lo haces, el resultado es híbrido. Si tú cruzas a un caballo con una burra, ¿qué sale? Una mula, y la mula nace híbrida, ya no se puede mezclar con nada. Y esta es la razón por la cual los científicos ateos actualmente están tratando de hacer experimentos con los seres humanos, con la clonación, y mezclar el ADN de una araña para que se mezcle con el ADN de un humano, y el humano pueda ser el hombre araña. O el ADN de un murciélago para que el ser humano tenga la capacidad del radar que tienen los murciélagos. O sea, queremos crear una super raza. De ahí viene la palabra los superhéroes, que a través de las caricaturas nos muestra Hollywood, que no es más que la ambición del ser humano por mejorarnos y llegar a un lugar, a un estado en el que podamos ser realmente superhombres. Y dice la Biblia, el versículo 39, no toda carne es la misma carne. Escuchen, una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. El ser humano tiene un metabolismo, un sistema gastrointestinal, un sistema cardíaco, cerebro, neurológico, etcétera, etcétera, completamente diferente al león, al perro, al tigre y a los animales. Las aves tienen otro cuerpo completamente diferente, con funciones completamente diferentes para que ellas puedan volar. Y los peces debajo del mar tienen otro cuerpo completamente diferente para el medio ambiente donde Dios los creó. Dios diseñó, que es el arquitecto del universo, estos 4 tipos de cuerpos para que pudiéramos entender que Él puede crear los cuerpos que Él quiera. Y viene el ejemplo en el versículo 40. Y hay cuerpos celestiales, los cuerpos de los ángeles.
Cuando tú lees la Biblia, dice que los ángeles bajan aquí a la tierra, han bajado miles de veces al mundo con cuerpos humanos. Los ángeles tienen la capacidad de entrar a la dimensión del espacio y el tiempo y bajo las leyes que tú y yo estamos, sin que sean afectados por las leyes de los seres humanos. Todavía nos funde los fusibles. Los ángeles pueden comer cabrito. Génesis capítulo 18. Estaba Sara y Abraham sentados en su tienda de campaña y bajó Dios en persona humana, porque la esencia de Dios nadie la podrá ver. Jesucristo fue el reflejo de la imagen del Padre en hombre, para que supiéramos cómo es Dios. Y baja Dios en Génesis 18 con 2 ángeles. Y cuando los ve a Abraham, siéntense por favor como seres humanos, con cuerpos humanos. Siéntense por favor. Sara, vieja, hazte un cabrito con un mole o con un tepache, con lo que sea. Y se sentaron a comer el cabrito y lo que Sara les dio a Dios y los ángeles. Jesucristo, ya para no ir tan lejos, cuando resucita en el camino de Maús, Lucas capítulo 16, va caminando y se encuentra a 2 discípulos que todavía están preocupados. Y les dice Jesús: ¿por qué están preocupados? Es que este hombre Galileo, el que decía el Mesías, lo crucificaron y no sabemos ya qué va a pasar. Y en ese momento Jesús les dice: ¿a dónde van? Y le contestan: vamos a comer. Y Jesús se sienta con su cuerpo nuevo, resucitado, glorificado, a comer miel y pez con los seres humanos. Entonces el tipo que vamos a tener de intestino será completamente diferente, porque ahorita la sangre es la vida de la carne. En la sangre encuentras cualquier cosa que puedas tú tener de enfermedades, pero cuando Cristo derramó toda su sangre, nuestros cuerpos serán sin sangre, pero tendremos la capacidad de traspasar la materia. Las leyes de la gravitación no nos afectarán, entraremos a otra dimensión en este planeta cuando sea restaurado, si tú estás esperándolo a Él. Entonces esto es increíble, porque la resurrección de los muertos, Dios nos promete un cuerpo completamente nuevo y glorificado. Ahora bien, hay personas que me he encontrado en debates que he tenido en el radio y en la televisión, y me han dicho: bueno, es que la resurrección de Cristo, ¿cómo es posible? Es más, me dijo una vez una persona, me reservo su nombre, bastante letrado, bastante con 2 o 3 certificados, ¿verdad? Y con membresía en la Academia de Filosofía de California, se atrevió a decirme en un debate en el radio: es más, yo ni creo que Cristo resucitó. Así, es más, no creo que ni haya existido. Simplemente le dije: ¿qué hora es? Eran como las 6 de la tarde en ese debate. Y le dije: ¿y qué día es? Y me dice: 16 de mayo de 1988. Y le dije: ¿desde cuándo estamos contando 1988, cabeza de aguacate? ¿Desde cuándo estamos contando la fecha? Y se quedó así. Es tan impactante la vida de Jesucristo que la historia fue dividida antes y después de Cristo. No después de Buda, ni Zoroastro, después de Zoroastro, ni Mahatma Gandhi, ni Mahoma. Es antes y después de Cristo, la historia es contada. Y desde el nacimiento de Adán, que cumplió 930 años en aquella época, el diluvio redujo la capacidad del ser humano para vivir. De Adán a Cristo pasaron 4000 años. Y de Cristo a nuestros días tienen que pasar 2000 años antes de que el Señor regrese por nosotros. ¿Por qué estamos en el año 2025? Parece que se pasaron 25 años. No, simplemente es que el calendario se cambió a gregoriano por el Papa Gregorio en el siglo 3 o 4 después de Cristo. Y entonces al calendario se le agregaron 365 días, se le agregaron 5 días, etcétera, etcétera, más los años bisiestos. Y cuando Cristo dice que murió de 33 años o de 33 a nuestros días, contamos la historia, nos equivocamos por 33 años, porque es desde que muere Cristo a nuestros días los 2000 años.
O sea que tendríamos que restarle al 2025 aproximadamente 33 años para saber más o menos en qué año realmente estamos en la Biblia. Pero el Señor ya está tocando las puertas y ya viene por nosotros. Y las evidencias y las señales son completamente abundantes por todos lados. En primer lugar, la tumba vacía. El registro del entierro de Cristo, señores apologistas que nos acompañan, historiadores, antropólogos, paleontólogos y que les interesa la historia. Cuando Cristo lo enterraron, estos escritos formaron parte de los Josefo y Plinio, apúntalo, historiadores no cristianos. Josefo y Plinio al servicio de Roma, que describen la resurrección de Jesucristo. Los historiadores no tenían ninguna razón para dudar de la existencia de las personas en el escenario de su entierro. Entre estas personas se encontraba José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, el miembro más importante del concilio de los judíos, que fue el que dio el dinero para que enterraran a Jesucristo. Y cuando Jesucristo resucita, los soldados romanos eran puestos bajo la pena de muerte si podían dejar escapar a un reo condenado a la cruz. Por eso cuando Cristo colgaba en el cielo y en la tierra, los soldados romanos tenían que acercarse a la víctima y tenían como un mazo y le rompían los meniscos de las rodillas para que el crucificado se colgara sobre su cuerpo y se ahogara a través del diafragma. O sea, tenían que asegurarse que si no moría en la cruz, muriera por asfixia. Pero cuando el centurión romano se acerca a Jesús, agarra la espada, y estaba escrito en la Biblia que al Mesías no le podrían romper ningún hueso. Y esto, el centurión romano cumplía las profecías sin ser tampoco cristiano. Y agarra una lanza y atraviesa a Jesús de la izquierda hacia la derecha, o sea, todo completamente. Y el apóstol Juan escribe en su evangelio: cuando me acerqué a la cruz, porque fue el único apóstol al pie de la cruz con María Magdalena y María, la madre de Jesús. Y Juan escribe: vi salir una gota de agua mezclada con sangre. ¡Qué increíble! Porque ahora, a la luz de la cardiología moderna, cuando se mezcla la sangre con el agua, se llama la ruptura del pericardio. El pericardio es una capa que envuelve el corazón. Y cuando Juan estaba diciendo salió una gota de agua con sangre, él estaba evidenciando con estas palabras que no era cierto que después Jesús se lo llevaron y lo rescataron y no había muerto. Jesús murió científica, médica, en el momento en el que el centurión atravesó su lanza, aunque él ya había muerto anteriormente. Y esto hace a un lado cualquier especulación acerca de que Jesús no había muerto y que después volvió otra vez a vestirlo y se les apareció a más de 500 personas. Todos los apóstoles y todas las personas después de Cristo testifican lo mismo. Y finalmente vemos nosotros los beneficios de esta realidad. Damas y caballeros, ¿tienes tú la conciencia que vas a morir? La muerte llega, desgraciadamente, muchas veces súbita e inesperadamente. Un cáncer no programado, un accidente ahorita tal vez saliendo a la calle, una bala perdida, un avión que se estrella, un barco que se hunde. Nunca sabemos, nadie, ninguno de nosotros tiene la certeza de cuántos días nos quedan de vida. La Biblia dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. Jesucristo murió y pagó por tus pecados en una cruz. Fue crucificado, enterrado y muerto, resucitado a los 3 días, y ahorita se encuentra sentado a la diestra del Padre, viviendo para interceder por nosotros y por todos aquellos que en esta mañana le quisieran entregar sus vidas. Tenemos ahora una provisión de esperanza y un gozo de un descanso futuro. Todo va a pasar. Tus lágrimas, tus sufrimientos, las traiciones que hemos recibido, las persecuciones, todo lo que hayamos padecido en esta vida, dice la Biblia, no es comparable con el gozo que se va a manifestar después de la muerte a los que siguen a Jesucristo. En segundo lugar, nos recuerda que somos
residentes temporales. Todo se tiene que acabar. Y ahí está toda la gente, amontona y amontona y amontona y amontona dinero, y después se lo dejas a tus hijos, y muchos hijos están diciendo, a ver cuándo se muere el viejo o el padre, como los alacranes para repartirnos la herencia. Y si tú te mueres y les dejas a tu casa 5 condominios a tus hijos y no les dejas a Jesucristo, los has dejado para que se echen a perder igual que tú. Pero si tú mueres sin nada y tus hijos recibieron a Cristo, tienes la garantía que tus hijos los vuelves a ver y ellos a ti en el cielo. Y por último lugar, nos provee una motivación para vivir vidas santas. El santo no es aquel que hizo milagros y lo tienen que canonizar. Si tú lees todo el Antiguo Testamento, a los santos de Éfeso, a los santos de Galacia, a los santos de Filipos, la Biblia nos llama ya santos en vida, porque la palabra santo no significa bueno, viene la palabra agios, que significa apartado para el servicio de Dios. Cuando tú recibes a Cristo, Dios ya te apartó para que la corta vida que tienes la dediquemos a Él. Si no es enteramente y 100%, para que ahora Él sea el centro de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de tu trabajo y de tu destino. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor, y sin santidad nadie verá a Dios. Quisieras venir en esta mañana a la cruz. No te invito a ninguna religión, te invito a una cruz de un hombre llamado Jesucristo. Quiere tener una relación contigo viva, dinámica, orgánica, porque Él vive por los siglos de los siglos, para que al salir de este lugar tengas la esperanza que vamos todos a volver a vivir. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, porque Él vive. Por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia inimaginable, maravillosa, reservada para nosotros en los cielos, que mientras estamos en este mundo somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro y la plata, para que una vez refinada podamos gozarnos para la alabanza de la gloria de Jesús, a quien amamos sin conocerlo, sin saber cómo es, pero que a través de la Biblia nos gozamos con gozo inefable de saber que Él vive en nuestro corazón, que ya no estamos solos y que sus palabras son estas: nunca te dejaré, ni tampoco te dejaré solo, porque seré tu pastor todos los días de tu vida, y aún después de esta vida continuaré pastoreándote, mostrándote la salvación, el camino de la verdad, de la justicia y de la paz. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás en este momento para tener la seguridad que cuando yo muera vendrán los ángeles por mí y tener completamente la garantía que he sido salvado, salvada por la gracia de Dios. Número 1, la Biblia dice: arrepiéntete de tus pecados. Arrepentirse significa reconoce que estás en un camino equivocado, que nadie tiene las fuerzas de cambiar de vida, de dejar drogas, de dejar homosexualismo, de dejar de robar. Nadie tiene las fuerzas. Las prisiones no cambian tampoco a nadie. Solo la gracia de Dios en Jesucristo, entrando a tu vida, te dará el poder de dejar las cosas que antes amabas, para que ahora seas santo en toda tu manera de vivir. Arrepiéntete de tu vida. En segundo lugar, cree, nada más cree, que Él en esa cruz, con su sangre, pagó el precio que teníamos que pagar nosotros en el infierno por nuestros pecados. Porque la paga de la muerte es el infierno, es el pecado, pero la gloria de Dios es Jesucristo. Porque somos justificados gratuitamente por la fe que es en Cristo Jesús. Y finalmente,
Solo dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdóname. He pecado contra ti. No soy digno de que entres a mi vida, pero creo que en esa cruz me has reconciliado mediante el sacrificio y la sangre derramada como el antídoto para mis pecados. Porque creo que vives, Jesús, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Recibo la bendición de que al morir, moriré en paz. Porque desde este momento sé que ahora te pertenezco, que nunca me dejarás, nunca me abandonarás y estarás conmigo durante todos los días de mi vida. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias por la Biblia. Los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de este libro permanecerán. Han pasado siglos de ataques, de controversias, pero nunca como antes la luz, la verdad que contienen las Sagradas Escrituras las necesitamos si realmente también queremos cambiar a México. Pero tenemos que comenzar con nosotros mismos, con nuestra familia, para regresar otra vez a la cruz y saber que esa muerte de ese hombre crucificado y resucitado es la razón por la cual tú y yo seguimos viviendo. No es una coincidencia que tú hayas venido en esta mañana. Dios te quería hablar. Él no quería que salieras por la puerta como tú entraste en esta mañana. Te ha dado Dios la oportunidad de venir a Él, de que hagas la paz con Él. Bendecimos a todos ustedes en esta mañana que han hecho esta decisión y que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.